Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes desde hace ya casi 22 años, queridos amigos. Un privilegio estar en estas frecuencias de la pluralidad que es XEABC precisamente. Ustedes también pueden teclear radiocanion.com @XEABC, perdónenme, diagonal XEABC diagonal. Y ahí también nos puede tener en su computadora, en su teléfono, en donde sea, está XEABC la 760. Queridos amigos, un privilegio estar con ustedes con una mesa extraordinaria que es precisamente el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, quien es académico, es directivo del Club de Periodistas de México. Él también es parte de la directiva de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que interactúa de manera constante con el Club de Periodistas de México. Es un honor para nosotros. Se encuentra la muy querida Ceci Tapia, Solidaridad 1000. Ustedes ya la conocen. Ella, además de ser directora de Derechos Humanos y de Redes del Club de Periodistas de México, bueno, pues ella también, y por supuesto, es alguien fundamental para el conocimiento. Ella como una fiscalista profesional, pues que nos orienta mucho desde ese ángulo también. Y bueno, dar la bienvenida, hoy por primera vez es un privilegio contar con la presencia del maestro Gerardo Castilleja. Ustedes pueden encontrar su Twitter en @GECastilleja. Él precisamente pertenece a la organización de Lyndon LaRouche. Hay unas propuestas muy interesantes en este reacomodo económico, en esta agonía o en esta muerte, y como dice el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, que no se ha dado cuenta del sistema neocolonialista. Le llamábamos neoliberal, pero finalmente es un neocolonialismo. Hay que retomar la economía por el bien de todos, queridos amigos, y hoy vamos a hablar precisamente de datos importantísimos de un estudio del maestro don Rodolfo Sánchez Mena, de la mesa Ceci Tapia y del maestro Gerardo Castilleja, precisamente sobre la visita de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer a Washington, su plática con el presidente Joe Biden, y bueno, estos acuerdos de guerra híbrida y propuesta de nuestro presidente también para que Estados Unidos retome su historia. Vamos a irnos primero con la parte del análisis de todo lo que significa precisamente esta visita, y como bien dice el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, especialista en guerras no convencionales, precisamente qué es lo que podemos nosotros entender sobre todo esto y poder enriquecer nuestra capacidad de análisis. Adelante, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Muy buenas tardes. Si fuera usted tan amable, precisamente en su artículo de Voces del Periodista, que ustedes podrán leer un poquito más tarde, usted inicia: frente a la crisis, la salida no está en el conservadurismo, sino en la transformación, actuando con arrojo, y esto usted lo cita y es lo que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador en el despacho Oval, pues en Estados Unidos. Gracias, maestro, lo escuchamos con mucha atención. Adelante. Buenas tardes, auditorio, compañeros de esta mesa de trabajo de hoy. Pues muy importante la reunión del presidente López Obrador en este contexto precisamente de guerra híbrida, ¿sí? Entonces me dicen que se me escucha. ¿Sí me está escuchando? Yo sí lo escucho, maestro. Yo sí. Lo escucho, maestro, muy bien. Adelante, lo escuchamos muy bien. Todos quienes no estemos participando le ponemos silencio a nuestro teléfono para que no haya interferencia, pero lo escuchamos bien. Adelante, maestro. Pues, Celeste, pues es una reunión trascendente, sobre todo en el contexto en el que estamos, muy bien marcado por el presidente López Obrador en la visita al monumento al presidente Roosevelt, porque nos trae a la mesa hoy precisamente
los acuerdos también de guerra que estableció el presidente Ávila Camacho con el presidente Roosevelt en la guerra contra el nazifascismo, pero hoy estamos en otro contexto. ¿Cuál es ese contexto? Anteriormente, la Segunda Guerra en la que fuimos aliados y aliados estratégicos, donde México aportó, pues no solo su consentimiento, aportó materiales de guerra y planchas de acero para todo lo referido por la guerra, aportó mano de obra que fue a los Estados Unidos para producir alimentos, dado que los alimentos en esa situación se vuelven armas de guerra y se requieren precisamente en el frente. Y pues los mexicanos fueron no solo, como insisto, a arar la tierra, a sembrar, fueron a reforzar desde la retaguardia el abastecimiento de alimentos, pues porque la mayor parte de la mano de obra estaba en el frente de guerra o en las fábricas, las mujeres que estaban en las fábricas produciendo armamento. Hoy, en la guerra híbrida, pues nos plantea otro escenario en donde, si bien hay un frente de guerra en Ucrania, alrededor de todo ello lo que vemos fundamentalmente la parte financiera, la parte de energética. Esta guerra es una guerra por un recambio energético como lo fue la Segunda Guerra Mundial. Pues aclarado todo esto, las 5 propuestas que se convierten en acuerdos de guerra del presidente López Obrador también tienen mucho que ver, Celeste, y eso hay que considerarlo a fondo. Son medidas de carácter pragmática muy de alta escuela del presidente López Obrador para apoyar al presidente Biden en las elecciones internas. En las elecciones internas, que como muchos ya sabemos, por el índice de popularidad que tiene Biden, 35%, en este momento pues está prácticamente, tiene perdido el Congreso. Me refiero a la Cámara de Representantes, el Senado y muchos gobernadores. En estos términos, pragmáticamente está actuando el presidente López Obrador cuando se enfrenta al gobernador de Texas y dice que no tiene facultades para expulsar a los migrantes mexicanos. Cuando dice que va a poner gasolina en la frontera para que los norteamericanos fronterizos vengan a nuestro territorio y llenen sus vehículos a precios menores, que Biden no ha logrado que el Congreso la apruebe, suspender los pagos de impuestos por 3 meses y darle un espacio, ¿sí?, a una de las demandas más fuertes en estos tiempos de guerra híbrida, pero también de elecciones. Y elecciones que, por cierto, también va a tener México. Esto es un boomerang, que el efecto de las elecciones y sus resultados los va a tener en México, en el Estado de México y en Coahuila. Entonces, las 5 medidas que propone el presidente López Obrador, además hay que considerar una cosa, son fundamentalmente de carácter energéticas y vienen a reforzar. Esto es estrategia, Celeste, estimado público, vienen a reforzar todo el planteamiento de López Obrador en términos de la reforma energética. ¿Qué le parece, maestro? Si con esto regresamos, vamos a un corte y no tardamos, queridos amigos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias en donde la pluralidad es verbo. XE, ABC, las 760, queridos amigos. Y también nos pueden buscar en sus aparatos, en el ciberespacio, si teclean radiocanion.com /XEABC /.
Posteriormente pueden vernos a través de nuestro canal de Voces del Periodista en YouTube o también en quienes de manera diferida nos transmiten en frecuencias de radio, como es el gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, que nos transmite toda esa bellísima región del país, pero también a Centroamérica, el Caribe y parte de los Estados Unidos. Y agradecemos a quienes de manera solidaria también nos retransmiten en la red, como es Radio La Nueva República. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, seguimos escuchándolos, el maestro Gerardo Castilleja, la Mesa Cecitaria Solidaridad 1000 y su servidora Celeste Sáenz de Miera, con este tema fundamental y este planteamiento que, como bien lo dice usted, en momentos de guerra híbrida hace el presidente Andrés Manuel López Obrador al presidente Biden, estos 5 puntos que él puso sobre la mesa. Lo seguimos escuchando, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, adelante. Pues Celeste, mire, lo importante de esto es la estrategia para la formulación de estos 5 puntos, 5 acuerdos de guerra híbrida, porque tienen toda la maña de la política mexicana. ¿Por qué maña le digo? Pues es que tenemos frente a nosotros geopolíticamente la frontera con uno de los países más poderosos del planeta, lo sigue siendo a pesar del cambio geopolítico que estamos viviendo. En consecuencia, las presiones que han ejercido muchos legisladores norteamericanos, el propio embajador norteamericano en México, para dar acceso a nuestros recursos estratégicos, el presidente López Obrador con toda la maña les dice: aquí ya nacionalizamos el litio, pero les ofrece hacer inversiones a lo largo de la frontera en materia energética. Pero ¿de qué está hablando el presidente López Obrador? Tan cuestionado que nos hace, que consumimos petróleo, que producimos petróleo, que son energías fósiles y que son contaminantes. Pero el presidente Biden no ha podido sacar adelante su programa su programa verde de energía. ¿Por qué? Porque lo tienen bloqueado los propios senadores norteamericanos, uno de ellos con todo el apoyo de una facción del Pentágono. Esto es muy importante. Entonces, el planteamiento del presidente López Obrador es a estos acuerdos, llevarlos adelante, implican reconocer ipso facto, decir que la estrategia energética del país es una estrategia adecuada en tiempos de guerra, como al revés le están padeciendo los europeos de que se han dejado de enredar. Sus líderes sí suspendieron en Alemania la energía atómica, pusieron energía verde y ahora que les ofrecen tinacos cargados de basura para que sus ciudadanos se calienten las manos en las calles. Esto es terrible, Celeste. Reafirmamos la amistad con los Estados Unidos, pero también en términos de cuál es la ruta estratégica más valiosa, y sin lugar a dudas son los acuerdos de guerra híbrida que estableció el presidente López Obrador con los Estados Unidos. Maestro, muy interesantes estos puntos, sumamente interesantes, y también yo quisiera preguntarle al maestro Gerardo Castilleja de la organización Lindo Larus, precisamente usted me compartía y me comentaba sobre esta petición que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de retomar su propia historia. Precisamente se retomaba y se hablaba de Roosevelt, y bueno, ese es el concepto en general, maestro. Yo le pediría a usted si puede profundizar en este análisis. Adelante, maestro Gerardo Castilleja. Ajá. Mire, yo retomo lo que estaba diciendo el maestro Sánchez Mena, porque el presidente López Obrador explícitamente le solicita a Biden que Estados Unidos regrese a lo que fueron los Estados Unidos de Roosevelt,
Ahora, esto tiene una enorme importancia porque creo que López Obrador, nuestro presidente, en donde es más hábil es en los temas de historia y particularmente la historia de México y los Estados Unidos, la domina y la ha profundizado. Roosevelt en realidad representó llamémoslo así, un resurgimiento de lo que eran los fundamentos de los Estados Unidos. Hay que recordar que los Estados Unidos se fundó como la primera república del mundo, luchando contra el imperio al cual nadie podía desafiar, el imperio británico, y Estados Unidos gana su independencia a través de una lucha en la cual participaron europeos, una conspiración que se hizo para establecer la primera república del planeta. Y entonces Estados Unidos no solamente defendía sus libertades, defendía sus principios, sino que estableció vínculos con muchas naciones para que se establecieran nuevas repúblicas. Si uno ve la historia de los Estados Unidos como la historia del imperio británico que siempre está tratando de recuperar sus colonias perdidas en Norteamérica y que hizo varios intentos, el imperio británico hizo la guerra de 1812, no pudo, fue derrotado, y incluso es claro que en la guerra de secesión, en la guerra civil estadounidense del 67, de 1867, bueno, lo que se buscaba era que alimentar un movimiento separatista, esclavistas del sur, financiados desde Londres, y fue algo cruento que gracias al liderazgo de Abraham Lincoln se pudo ganar esa guerra y cambió la historia. Ahora hay que recordar que en esos momentos álgidos en los que Estados Unidos está luchando contra el imperio, también México lo está haciendo. Y que simultáneamente tuvimos a uno de los grandes estadistas de la historia, que fue Abraham Lincoln, junto a otro de los grandes estadistas, que fue Benito Juárez. Y lucharon hombro a hombro. Ambos sabían que estaban luchando contra un enemigo común. ¿Quién era ese enemigo común de los Estados Unidos, de la República Norteamericana y de la República Mexicana? Pues el imperio británico, que tenía sus casas bancarias, que tenía incluso el control de los Habsburgo, para llevar a cabo todas estas políticas coloniales. Y lo cierto es que a eso es a lo que está haciendo un llamado el presidente López Obrador, a que Estados Unidos se zafe, como lo hizo en el pasado, del aparato británico que controla en estos momentos la estructura financiera mundial, la que nos ha metido en un problema en el cual hay 2.500 billones. Estamos hablando de 2.5 seguido de 15 ceros de dólares de deuda impagable. Es imposible que el sistema, nadie puede pagar eso. Pero los banqueros que han estado instrumentando estos mecanismos, que crearon, que rompieron el acuerdo de Bretton Woods, porque Nixon así lo hizo en el 71, en agosto, rompió lo que fue la política de Roosevelt, de que una vez terminada la guerra, la Segunda Guerra Mundial, el mundo iba a desaparecer el colonialismo. Y se lo dijo textualmente Franklin Roosevelt, se lo dijo a Winston Churchill, y está el registro del libro del hijo de Roosevelt, así lo vio mi padre, donde el hijo de Roosevelt dice, mi padre le dijo a Churchill, Winston, ya no va a haber más colonia, el colonialismo ya no es compatible con el siglo XX. Y Churchill le contestó, Inglaterra jamás va a abandonar sus legítimas colonias. Y Roosevelt le dijo, eso lo vamos a ver, Winston. Ahora, el asunto es que muere Roosevelt y las políticas de Bretton Woods, el acuerdo de posguerra, ciertamente fue muy importante, deficiente en algunos aspectos, pero importante como política de reconstrucción económica mundial. De hecho, nosotros estamos como organización internacional creando un comité para que se vuelva a instrumentar un nuevo acuerdo entre todas las naciones, como ocurrió en la posguerra, para que se establezca un comité por un Bretton Woods nuevo. Es decir, que los gobiernos son los que someten
a todas las estructuras financieras, y lo que se tiene que hacer, como Roosevelt lo hizo, y eso lo entiende perfectamente nuestro presidente, es que Roosevelt, su primera acción de gobierno, en los primeros meses de 1933, Roosevelt sometió al poder financiero de Wall Street a través de la legendaria ley Glass-Steagall, una ley para partir los bancos en dos, y toda la parte especulativa de banca de inversión, Roosevelt simplemente la ignoró. Nadie, ningún poder público iba a rescatar esas deudas ilegítimas de los bancos, y el Estado solamente iba a respaldar las deudas que tenían que ver con la población, lo que se llama la banca comercial o mercantil, es la única que el Estado iba a respaldar. El resto de la banca simplemente la dejó Roosevelt a que se pudrieran esos fondos impagables. Maestro, es lo que se tiene que hacer ahora. Exacto. Vamos a ir a un corte y regresamos con este tema fundamental, maestros, queridos amigos y maestros. No tardamos. Gracias, queridos amigos, gracias. Regresamos a esta mesa en donde está el maestro Rodolfo Sánchez Mena, el maestro Gerardo Castilleja, y también se incorpora a la mesa Ceci Tapia Solidaridad Mil. Maestro Castilleja, ¿cuál es seguir escuchando precisamente con esta visión tan importante del presidente Andrés Manuel López Obrador? Al hacer este planteamiento, él como un experto en historia, obviamente quien sepa leer el fondo de todo esto, es muy importante lo que nos han planteado ustedes dos, el maestro Rodolfo Sánchez Mena y usted, maestro Castilleja. Lo seguimos escuchando. Ajá. Yo creo que es importante, muy importante, lo que ha estado publicándose en la prensa de China. El periódico Global Times, que es uno de los periódicos, creo que es el más importante periódico chino en inglés, él ha venido con artículos diciendo el G20, el grupo de los 20, es un grupo que no está, a diferencia del grupo de los 7, no es un grupo que esté controlado, ¿no? El G20 es un grupo plural que representa potencias emergentes, y ese es un foro excelente que se está dando, porque, bueno, vimos cómo se trató de bloquear a Rusia, las discusiones que hubo en la última reunión del G20, no se pudo. De hecho, hubo una gran cantidad de reuniones que llevó a cabo el gobierno chino, el gobierno ruso, y entonces, en ese contexto yo quiero decir que la referencia histórica de que ahora están trabajando Rusia, China y la India en este grupo que se fundó hace años, pero toma una nueva fuerza, el grupo de los BRICS, donde también está incluida Sudáfrica y Brasil. Ahora este grupo es fundamental porque ayuda a que los países se estén organizando, y es ahí donde, bueno, acaban de invitar a que Argentina participe, cosa que Argentina lo va a hacer. Entonces, el contexto histórico, si AMLO va con el presidente a Biden y le está diciendo Estados Unidos necesita incorporarse a esto, o sea, necesitamos que esa república que dejó realmente de serlo para ser una nación dominada, y es una parte polémica, yo entiendo que esto no resulte fácil al principio entenderlo, pero Estados Unidos no es en realidad, llamemos que no es una potencia, es en realidad una nación ocupada, una forma de colonia, donde quien gobierna a los Estados Unidos es un poder financiero que está centrado en dos distritos, digamos, de control financiero mundial. La City de Londres, que es el distrito financiero, donde pasan 80% de todos los mecanismos, fondos de especulación, atraviesan toda la banca británica y, por supuesto, toda la red internacional que tienen el Imperio Británico, y Wall Street, que realmente los bancos neoyorquinos se comportan en la realidad como una sucursal. Siguen los mandatos que la banca de Londres establece, y entonces, cuando hablamos de una república, tenemos que hablar que esa república tiene que establecer o regresar a sus orígenes. Entonces, resulta una paradoja histórica que en el futuro se va a tratar, yo creo que hasta con cierta
perspicacia de decir cómo Estados Unidos, siendo la única nación que ha derrotado al Imperio Británico, es una nación que se sometió a él después por la vía no militar. Los ingleses sabían que no podían derrotar militarmente a los Estados Unidos, lo intentaron y no lo lograron, entonces los subvirtieron. Desde dentro contagiaron sus instituciones y ahora pues uno puede ver Estados Unidos está gobernado pues por quien determina la política financiera y de crédito en los Estados Unidos no es el Estado norteamericano, es el gobierno, es la Fed, que es un banco privado, son los bancos de Nueva York, es JP Morgan. Entonces no podemos hablar en esos términos de que Estados Unidos esté liberado para hacerlo. De hecho, se sabe que el complejo militar industrial es los grandes cárteles cerealeros son los que controlan la economía. Es importante que en este nuevo orden mundial que se está ya gestando por parte de los países asiáticos, ellos están haciendo acuerdos no solo fuera del dólar, ya con monedas locales, rublos, con rupias y con yuanes, sino también están recurriendo, ¿verdad?, a mecanismos que no tienen que ver con los precios internacionales, por ejemplo, de granos. O sea, a la hora de que Rusia está vendiendo trigo a otra nación, no está referenciándose a la lonja de Chicago o al mercado de alimentos mundiales de Francia, sino que ellos están estableciendo acuerdos soberanos de gobierno a gobierno, qué es lo que a ti te interesa y te preocupa y a mí también. En eso se están basando ahora ya en los hechos un nuevo mecanismo de cooperación mundial al cual, ¿verdad?, se tienen que sumar el resto de naciones. Y por eso es tan importante que el discurso que dio López Obrador ante Biden, aunque no toca en estos aspectos todos estos detalles, sí lo está invitando. Es una potencia Estados Unidos que requerimos en el mundo para recuperarnos, porque encima de los problemas que tenemos de crisis de alimentos y producción está el peligro de una guerra en Europa que puede transformarse en una guerra mundial y que una parte importante de la oligarquía financiera está asusando, está llevando al mundo a que vayamos a una guerra porque es lo que han planteado esta oligarquía desde hace muchos años. Lyndon LaRouche, nuestro fundador, que desde los 80 dijo, van a tratar de destruir, en ese tiempo era la Rusia soviética, ¿para qué? Para que sus montañas de deuda las puedan ellos cancelar a su gusto para seguir especulando con el sistema y maniobrando y manejando las tasas de interés, manejando los precios internacionales de los bienes básicos, desde la comida, pero resulta que el sistema financiero está entrando en una fase terminal. El sistema financiero occidental no puede manejar la cantidad de deudas, como mencioné hace un momento, es una cantidad impresionante, y entonces aquí emerge este nuevo sistema al cual América Latina ganaría mucho si se integra. Tenemos a Argentina que ya está en negociaciones para entrar dentro del grupo de BRICS, tenemos a Brasil que ciertamente está dentro de BRICS, pero con el presidente actual que no es muy cercano, Bolsonaro pues es alguien de neoliberal, pero él va de salida. Es muy probable que Lula pueda ganar la presidencia y él sí es afín a estos acuerdos de cooperación y faltaría la postura también de México, fundamentales para que, podemos llamar así, el grupo de los 20 también se vaya sumando a esta iniciativa asiática que hoy por hoy, Celeste y queridos invitados, es una alternativa completamente viable y necesaria. Por eso estamos nosotros tratando de que el concepto de un nuevo Bretton Woods, de un nuevo acuerdo en el cual las naciones se sientan y dicen, miren, como gobiernos declaramos que el sistema financiero es el problema. Es un sistema financiero hecho no para el beneficio de las naciones, sino para encubrir esta élite financiera degradada, y declaramos simplemente que requerimos un nuevo sistema basado en los principios de mutuo beneficio, tal y como lo ha venido planteando en muchas reuniones el gobierno de Xi Jinping. Busquemos acuerdos de beneficio mutuo. Y esto también ha sido parte de la historia. Estos son los acuerdos que históricamente llevaron a Europa
en el siglo XVII, cuando estaban las guerras terribles de religiosas, al famoso acuerdo de Westfalia, cuando se sentaron no eran gobiernos propiamente, eran reinos, pero se sentaron a decir, necesitamos, ¿verdad?, un sistema en el cual nos interesemos por el otro, ¿no? El principio del interés por el otro es lo que pacificó a Europa de las guerras religiosas y se pudo crear un nuevo capítulo en la historia. Esto es lo que estamos nosotros viendo, Celeste, que es posible hacer ante el derrumbe, ante nuestros ojos, el derrumbe del sistema financiero occidental. Es interesantísimo, maestro, y aquí, por supuesto, ver la manera en que esta historia no se repita, no que quede en manos de unos pocos decidir un cambio, un giro o un dar de baja a un nuevo sistema económico, maestro. Claro, absolutamente. Sí, lo escucho. Quería nada más entonces redondear. Aquí lo que creo que vale mencionar es las naciones van a tener que pelear por un nuevo paradigma. Naturalmente que estamos en medio de un desplome económico, financiero, de todas las pautas occidentales que se establecieron. Pero también tenemos un problema serio porque tenemos una ola de pesimismo que se ha extendido por el planeta, básicamente porque la población no alcanza a ver que en medio de este derrumbe las naciones pueden, y lo están empezando a lograr, pueden asociarse porque todos los países necesitamos alimentos. Ahorita la propia ONU reconoce que 2.300 millones de personas, de habitantes, seres humanos, no tienen asegurada su comida diaria. 2.300 millones. Es algo de proporciones bíblicas. Entonces, si hay peligros de hambruna en una parte tan grande del planeta, una baja en la producción de alimentos que ya venía desde antes de la pandemia por todas las políticas financieras y también las políticas verdes, que desincentivan al productor a producir. Una de las razones por las que hay estas manifestaciones enormes ahorita en Holanda y que ahora los granjeros alemanes se unieron, que se están extendiendo por toda Europa, es porque los granjeros no quieren que se siga aplicando las políticas verdes. Lo que quiere un granjero pues es hacer lo que ha hecho toda su vida y durante generaciones, producir alimentos para el bien de la población y que quiten estos cárteles, ¿verdad?, cerealeros, que son los que acumulan y se aprovechan y crean toda esta política de control de precios y entonces las naciones regresen a un sistema de producción física. Es aquí el aspecto que hay que hacer entender. La economía física es la que nos da de comer. La economía de los financieros... Perdón, vamos a un corte, maestro querido, y regresamos. Claro, sí. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. En esta mesa con la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000, el maestro Rodolfo Sánchez Mena, y estamos escuchando al maestro Gerardo Castilleja, precisamente en una reflexión importantísima, en la cual, cómo ha abandonado Estados Unidos su propia historia y verdaderamente está, sometido al imperio. Esto lo sabemos y fue muy, muy evidente precisamente cuando un presidente electo lo bajaron de las redes, simplemente sin respetar una elección ni nada. Hubiera sido el presidente que fue, como lo tocó con Trump, hubiera sido cualquier otro presidente. Ahí se demostró cuáles son los poderes que imperan precisamente en ese grupo que se está desmoronando. Maestro don Gerardo Castilleja, lo seguimos escuchando. Adelante. Gracias, Celeste. Sí, para nada más para concluir y redondear, la población en el mundo y también en los países occidentales ya se percataron de esos poderes mundiales. El estadounidense, como lo dijo usted, Celeste, se percató que si una empresa como Twitter puede darse el lujo de botar la cuenta de un presidente o de silenciarlo, la población dijo, claro que aquí hay un poder supranacional tremendo. Lo que no alcanza a ver la población, y es nuestra obligación como comunicadores, como analistas, etcétera,
nuestra obligación es decirle a la población, este poder no solamente existe, sino que se puede derrotar. Porque si uno ve y dice, ¿quién controla el mundo de las drogas? Las drogas, el narcotráfico a nivel mundial es controlado también por los grandes bancos. Eso ha sido algo histórico. Los que hacen las grandes lavanderías de dinero son los bancos. La banca de Boston fue encontrada lavando dinero en 1972. O sea, ellos tienen un largo historial de lavando dinero. Entonces, ¿cómo derrotar al narcotráfico? ¿Cómo derrotar a estos poderes que han tomado el control de la producción de granos, que es fundamental para la vida del planeta? Y tenemos que decirles, derrotando a este aparato financiero, todo su imperio se empieza a desmoronar, porque están centrados, ¿verdad?, en este aparato de control financiero. Por eso es tan importante entenderlo. Una vez que el sistema entra en descomposición, todas las estructuras que controlan se van a resquebrajar. Así que esa es la parte. Y lo último que quería decir es el problema verde. La agenda verde, la agenda ambientalista, de dejar de emitir CO2 por razones de medio ambiente, es una agenda de la banca. No es una política responsable de algún grupo de ciudadanos que quiere un mejor ambiente. No. En realidad, la agenda verde ha quedado perfectamente establecida. La conferencia, el foro de Davos, así lo estableció. Nada menos que el expresidente del Banco Central de Inglaterra, Mark Carney, es ahora, ¿verdad?, el director mundial de toda la política verde de los bancos. Así que esa es una política no para defender el medio ambiente. La política verde que se está imponiendo al gobierno de Biden y que Biden la aceptó, a los europeos, etcétera, es la política de desindustrialización. Eso significa, en pocas palabras, el que a las naciones se les diga, tú no vas a poder utilizar tus propios hidrocarburos, ya no por otra razón más que cuidado al medio ambiente. Eso es lo que no aceptó tampoco el grupo de Asia. China dijo, está bien, tendremos que migrar a otros combustibles que no contaminen, pero no ahora, porque tenemos primero que desarrollar la economía y entonces tendremos capacidades para reemplazar los hidrocarburos. Hacerlo ahora, como lo está haciendo Europa, es un suicidio. Imponérselos a los países del tercer mundo es un genocidio. No le puede decir uno a África, no usen petróleo, no, ustedes tienen que usar paneles solares, son altamente ineficientes, es una tecnología costosa por ineficiente. A un país pobre no se le puede decir eso. Tienen que desarrollar sus capacidades y los hidrocarburos son ahora, hoy por hoy, el motor de la economía mundial. Así que si vamos a ir a nuevos combustibles, necesariamente tenemos que desarrollar a la sociedad, invertir en lo que tengamos que invertir de industria, de capacidades, y entonces va a haber condiciones para migrar muy probablemente a lo que es la energía del futuro, y no es la solar ni es la eólica, sino la energía nuclear. Algo que es importantísimo en otro momento mencionar. Gracias. Gracias, maestro. Pues nos extendimos, pero vale la pena, está muy interesante, pero ahorita es fundamental escuchar a Ceci Tapia, Solidaridad 1000. Adelante, Ceci, querida. Claro que sí. Pues bueno, yo creo que esto que hemos escuchado de los maestros, don Rodolfo, de Gerardo Castillejas, pues es un tema que muchas personas no han podido. Nosotros hemos hablado durante mucho tiempo acerca de, desde estos conflictos, lo que ha pasado con la moneda, lo que está pasando, pero en México, algunas redes sociales plagadas con el odio no ven los momentos históricos como lo acaban de analizar los maestros. ¿Qué es lo que pasa? Vas a una red como Twitter, que es una red bastante fuerte, políticamente hablando, y ves la crítica de cómo se siente el presidente, o están viendo que no se desabotonó un botón, X, cualquier cosa, cualquier tontería. Y no se dan cuenta que el momento histórico en el cual México está viviendo, sobre todo con el presidente que hoy tenemos, que 2 presidentes estadounidenses les hayan llamado justamente porque tienen problemas para las elecciones, Biden por las elecciones intermedias, y obviamente lo mismo pasó con el presidente anterior, Donald Trump, por las elecciones que, finalmente no fue triunfador.
Cuando un presidente de una altura moral, como lo es hoy Andrés Manuel López Obrador, por la representación que lleva del pueblo mexicano, es llamado a reuniones de esta índole para poder apoyar estas circunstancias que estamos hablando, pues nos damos cuenta que es la primera vez que pasa en los últimos 30 años, porque todos los presidentes, lo vimos con el expresidente Enrique Peña Nieto, fue tratado de una manera poco explícita, fue tratado de una manera inclusive humillante y ofensiva para el pueblo mexicano. Yo creo que estos son los temas que se deben tratar y no si traen los zapatos de marca o el traje o cómo va la esposa o quién pagó los viáticos. Esos temas, hoy por hoy, cuando el mundo está en guerra, los distractores, una crisis económica tan importante que se ha podido manejar en México, es importante ver la agenda que no se está mirando. Y ese sería mi único comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ceci, querida. Un abrazo al maestro @JJ Dávalos de UNAM. Muchísimas gracias, maestro. Gracias, Antonio 69111557. Miguel Ángel, gracias, Miguel Ángel Reforma, @Reforma 2006, @Perla Tapatía. Gracias, Perla, queridísima. Gracias, Alex Arroyo, CBA, gracias, muchísimas gracias, Al Joseph, gracias a Carlos A. Jiménez, 4, gracias a O. Vélez A, gracias, maestro querido, gracias a Felipe Cádiz, gracias a nuestro muy querido que Compi 1570, que muy probablemente nos honre el próximo viernes. A ustedes, maestros, algo que tenemos 1 minuto y medio, menos de 1 minuto y medio. Adelante, don Rodolfo. Pues para concluir, nada más, después de todo lo dicho, pues agregar un pequeño comentario. Mi comentario va dirigido precisamente a que en estos cambios geopolíticos que estamos viviendo a consecuencia de esta guerra financiera y energética, ya estamos viendo en el horizonte el nacimiento de un nuevo sistema financiero. Un nuevo sistema financiero que está impulsando los países neutrales y los países aliados de China y Rusia. Y aquí está ya está la semilla sembrada, va creciendo rápidamente y lo vemos que está siendo alimentada esta nueva planta robusta, un árbol robusto que vamos a tener precisamente por todos los errores cometidos con las sanciones a Rusia y a China. Sí, estos errores se están revirtiendo y hoy vamos viendo ya un nuevo sistema financiero más afín al futuro de la humanidad. La lógica, claro, maestro querido. Maestros, muchísimas gracias en la mesa, a todos ustedes, gracias, y sobre todo a ustedes, queridos amigos, gracias. Sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha de manera plural y de eso es de lo que se trata. Un beso tronadísimo. Nos escuchamos en la próxima. Gracias.